Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro webinar de estrategias de inversión de renta fija. Este, Gracias por asistir. Yo soy Sebastián Ducumet, gerente general de Renta 4 Perú. Eh, bueno, a ver, César, pasa a la siguiente slide, por favor. Hemos hecho dos estrategias, que es pues, básicamente la principal división que se puede hacer en el mundo de los bonos, lo que es Investment Grade y lo que es High Yield. Lo que es Investment Grade son calificaciones que van desde triple menos hasta los triple A. Se considera que algo es Investment Grade cuando tiene pues, un riesgo de incumplimiento bajo o muy improbable. Y ese tipo de papeles normalmente están invertidos muchos institucionales, ¿no? Que son tipo AFPs, fondos, ¿no? Globales, pues por la calidad del crédito que tienen. Y por otro lado, lo que es bonos high yield son bonos que pues, tienen una mayor, digamos, probabilidad de pago, ¿no? Que los bonos investment grade. Y ahí en ese tipo de papeles suelen estar un poco más los clientes, personas naturales o retails, o también hay fondos, obviamente, que se dedican a ese tipo de segmentos, pero digamos que ahí la participación natural crece, ¿no? Este, También una característica importante que ayuda a entender un poco la diferencia entre el mundo investment grade y el high yield son las métricas de las empresas, ¿no? Normalmente cuando uno ve acciones, uno piensa en price to earnings o diferentes múltiplos o ve márgenes, ¿no? En el caso de la deuda, pues uno ve, digamos, el nivel de apalancamiento, la capacidad de pago de las empresas. Entonces, unos ratios que digamos, son los principales es la deuda entre el EBITDA, ¿no? Que en el caso de una empresa investment grade suele estar pues, por debajo de las 3 veces, digamos, EBITDA, y la cobertura de intereses, ¿no? Que sería el EBITDA, digamos, entre el pago de intereses, ¿no? La idea es que esta cobertura sea por encima de 4 veces. En el caso de los bonos high yield, es pues lo contrario, ¿no? Tiende a ser menor a 4 y la deuda entre el EBITDA tiende a ser mayor a 3 veces, ¿no? Algo que también se sigue es, digamos, el apalancamiento como porcentaje del patrimonio, ¿no? Cuánta deuda hay, y normalmente en las empresas high yield el apalancamiento es mucho más alto que el patrimonio que tienen, ¿no? A ver, César, pasa al siguiente slide, por favor. Bueno, antes que darle el pase a César, digamos, contarles un poco sobre las dos carteras que tenemos. La idea es, las carteras Investment Grade van a tener a un perfil un poco más conservador, ¿no? Y las carteras High Yield para, digamos, personas que quieran tomar un poco más de riesgo. Pero algo que es muy importante es que los bonos, a diferencia de las acciones, no tienen la volatilidad que vemos en las acciones, ¿no? Eso es una premisa principal, ¿no? Pero bueno, ahora a continuación les dejo con César para que les comente un poco, digamos, la estructura general de las carteras, un poco la exposición sectorial, la exposición a los diferentes niveles de rating dentro de cada, digamos, grupo digamos, de empresas, y también la exposición a los diferentes países que tenemos con estas carteras, ¿no? Las carteras que hemos armado son carteras que invierten en bonos de Latinoamérica, o sea, tienes bonos desde Perú, Chile, Colombia, México, Brasil, ¿no? Panamá, entonces, ahí hay varias cosas que les vamos a comentar, obviamente desde una perspectiva bastante, pues algo más macro, ¿no? Para que tengan una idea general de esto, y pues ya pasaremos luego a unas preguntas para que si tienen alguna duda, o en general igual después cualquier cosa se pueden acercar a nosotros, ¿no? Este es el segundo webinar que estamos haciendo con carteras, digamos, de instrumentos, ¿no? De acciones. Fue la primera que hicimos hace unas 2 semanas, y las carteras ahí van avanzando. Nosotros siempre les vamos a comunicar los cambios que hacemos en estas carteras. La idea es que nos sigan, y que en algún momento pues tener la confianza de nuestros clientes para pues manejarles las carteras de ese tipo, ¿no? Así que bueno, sin más lo dejo con César para que él les comente
un poco de la cartera Investment Grade y luego pasar a otra cartera. Gracias. Ok, gracias Sebastián. Ahora vamos a ver la cartera Investment Grade. En este caso hemos tratado de sobreponderar y en general hemos tratado de tener una perspectiva tratando de maximizar los retornos, ¿no? Por eso pueden ver que en la clasificación de riesgo los bonos que mantenemos son triple B negativos, es decir, son los bonos que pueden tener mayores retornos, que pueden ser un poco más arriesgados dentro del universo del investment grade. Dentro de estos hemos tomado, principalmente sobreponderamos los sectores financieros y el sector consumo. Como podemos ver en los fundamentos de inversión, hay una demanda de préstamos CEI, que son préstamos son de capital de trabajo para las empresas. Este tipo de préstamos lo que terminaría haciendo es que se reduzcan en general los márgenes. Sin embargo, vemos que dentro del sector financiero las empresas que hemos escogido tienen una mayor rentabilidad por la solidez que mantienen y el liderazgo debido a las industrias en las que se encuentran, porque cada una tiene un país, es de un país distinto, ¿no? Entonces, eso más un ratio de apalancamiento históricamente bajo nos devuelve empresas que pueden tener un mejor rendimiento en términos de los precios de los bonos y a la vez algo que también es bueno y resaltar en el caso de las empresas financieras es el tema de la digitalización. Este es un proceso que muchos han tenido que estar que han empezado a manejar desde el año pasado. Sin embargo, por temas de la coyuntura actual han tenido que profundizar en esto. Por ejemplo, tenemos bancos en los cuales, les voy a comentar, el e-commerce llega a ser del 10 ha sido del 10% el año pasado, ha pasado del 10 al 30% este año. Simplemente por el hecho de tener que cambiar un poco el proceso de ventas, el proceso de generación, y todo esto para poder situarse por encima de la industria, ¿no? Es lo que vamos a ver luego. Con respecto al consumo masivo, este es un sector bastante defensivo, dado que es un sector que por tener productos de primera necesidad cuenta con una fuerte oferta de empleo, es decir, el nivel de desempleo no aumenta en este sector, en consumo masivo. Vemos a la vez que también se han visto impactados favorablemente por el e-commerce, en el caso de Chile y México, que son los países en los cuales mantenemos bonos de este sector del consumo masivo. Hemos visto que el e-commerce ha aumentado en Chile en 69% y en México en 68% para abril interanualmente. Entonces, por ese lado vemos que este tipo de empresas pueden tener también un mejor rendimiento. En el caso de minería, a lo que estamos apuntando es una fuerte recuperación de la demanda de China. Lo que hemos visto es que el sector de construcción se ha reactivado en mayo en un 115%, mes sobre mes, es lo que hemos visto en las encuestas que se han realizado a mediados de mayo. Y lo resaltante aquí es que tanto para el caso de energía como de minería, China es uno de los actores más importantes a nivel mundial. Ellos tienen más del 50% de la demanda de cobre y de zinc, y una de las más altas a nivel de estaño también. Esto, sumado a que son ahora el país que también es el que más importa petróleo a nivel mundial, con casi el 10% de las importaciones, más de 8 millones de barriles por día son usados. Entonces, más o menos por eso nos podemos dar una perspectiva del impulso que pueden tener estos dos sectores, tanto minería y energía, gracias a China. A la vez, el sector de energía también tiene otros drivers, entre ellos mayores recortes por parte del OPEC. Estos han sido establecidos principalmente por Rusia y Arabia Saudita. Vimos que hubo una sobreoferta enorme en marzo y esto terminó haciendo que los precios se redujeran bastante. Vemos una recuperación fuerte en términos de esto. Vemos que algunas petroleras han dejado de producir y es por esto que también se ha reducido por ese lado un poco la oferta. Esto también terminaría haciendo que el precio del petróleo pueda aumentar, ¿no? En el corto y mediano plazo. Con respecto a los países de origen, por ejemplo, lo que estamos acá sobreponderando principalmente son México y Colombia. Como les decía, tenemos este enfoque de esperar que los precios del petróleo aumenten y estos son de las 4 principales petroleras a nivel latinoamericano, 3. México es la primera, segundo Brasil y tercero Colombia. Entonces, por ese lado sobreponderamos tanto México como Colombia. Por el lado energético, vemos a la vez que ambos tienen unas reservas netas bastante importantes. Los déficits fiscales son bastante menores a los de Latinoamérica en general, por debajo de Chile, por debajo de Brasil principalmente. Entonces, por ese lado vemos que también son países que pueden tener
pueden estar fiscalmente más sólidos, ¿no? Con respecto a lo que podría ser los estragos del coronavirus. César, un poco para complementar y resumir un poco la idea que estás comentando, la idea en esta cartera Investment Grade pues ha sido tomar un poquito más de riesgo, digamos, para poder tener un mejor retorno, ¿no? Porque de por sí son emisiones un poco más seguras que van a tender a tener menores rentabilidades. Por eso es que hemos escogido México y Colombia, y aparte porque el precio del petróleo pues ha caído bastante, entonces vemos un upside ahí potencial para mejorar, ¿no? Y bueno, y como pueden ver también, digamos, la composición de los ratings dentro de, digamos, la cartera tiende a estar más cegada a lo que es triple B menos, ¿no? Pero bueno, como les comentábamos, igual compensamos un poco eso con bancos sólidos, líderes en sus países, con empresas de consumo masivo, que es un sector pues, defensivo, y la apuesta, digamos, le metemos por el lado de lo que son commodities, que justamente vemos que pues, es lo que más se ha quedado rezagado en este rebote de los mercados, ¿no? Ok, entonces seguiremos con las compañías que componen esta cartera. Empezando con Banco de Bogotá, junto con Bancolombia son los líderes en lo que es la banca colombiana, son las dos principales. Tiene métricas crediticias positivas, como podemos ver el ROE se encuentra por encima de la industria, al igual que el ratio de capital. Vemos a la vez que tiene una buena diversificación con respecto a Panamá. Entonces, esto de acá también, bueno, Panamá también es uno de los países que ha tenido una de las mejores calificaciones, es de los mejores a nivel de morosidad también. Entonces, por ese lado vemos que esta nueva adquisición de Banco de Bogotá, esta nueva diversificación que puede tener hacia Panamá, termina siendo bastante positiva. Esto, al igual que siendo uno de los principales bancos a nivel Colombia, vemos que por ese lado puede tener un mejor upside también. Inbursa, también este de aquí es uno de los bancos a nivel México, es parte del grupo de Carlos Slim, mantiene también ratios sólidos y una morosidad que ha estado cayendo de 2.4 a 2.1%, al igual que un ratio de apalancamiento reduciéndose. Por ese lado vemos también entonces que pueden tener métricas crediticias bastante favorables. Dentro del mismo país, Banco Santander México, que es el cuarto, a nivel México, y que es parte del Grupo Santander, quien tiene el 91% de la participación del banco, vemos que mantiene ratios positivos y vemos que mantiene una cobertura de liquidez por encima del mercado, a la vez que el costo del riesgo también está en línea con el sistema. Entonces, por ese lado vemos que este banco también ha tenido un desempeño bastante sólido. De todas maneras, tanto Inbursa como Banco Santander México, al estar dentro de México, dentro de una de las economías latinoamericanas de mayor crecimiento, vemos que si bien puede haber un decrecimiento en el primer y segundo trimestre, vemos que en el segundo semestre este país podría crecer a mayores tasas que las vistas anteriormente, ¿no? Tomaría en general el tema del crecimiento, pero podemos ver un ligero cambio en la tendencia. Es por eso que mantenemos Inbursa y Banco Santander México. En el caso de Global Bank, como mencioné anteriormente, Panamá tiene bajos niveles de morosidad. El banco también representa esto, debido a que su morosidad se encuentra entre el 2 y el 3%. Es el segundo banco en términos de los activos que maneja en Panamá. Entonces, vemos que estos cuatro bancos han tenido un desempeño solvente y aceptable dentro de sus respectivos mercados. Vemos que pueden tener una mayor resiliencia frente a lo que es el coronavirus. Y bueno, entonces pasando un poco al siguiente sector, que sería en este caso el de retailers de consumo masivo, vemos Cencosud, Sigma Alimentos y Puertos de Liverpool. En el caso de Cencosud vemos a una empresa diversificada a nivel Latinoamérica. Vemos que por un lado mantiene el apalancamiento versus el patrimonio en niveles de 0.9 bastante estables. Vemos que con esto de aquí puede darle una mayor recuperación en lo que sería el segundo semestre, esperando una recuperación después de dejar el coronavirus de lado, o por lo menos después de ver que se reduzca, ¿no?, su impacto en Latinoamérica. De hecho, esta fue la salida en bolsa más grande a nivel Chile. Con respecto a Sigma Alimentos, esta es una multinacional diversificada. El 30% de sus ventas son dirigidas a Europa, es contracíclica.
al igual que las demás de consumo masivo como el puerto de Liverpool y Cencosud. El tema es con Sigma Alimentos hemos visto que el 30% estar dirigidos en Europa en este primer trimestre del 2020, vemos que puede situarse por encima de la industria, dado que Europa es uno de los principales mercados en los cuales ya no se ve afectado el coronavirus, ¿no? Pertenece al grupo Alfa, y bueno, vemos que principalmente es contracíclica porque lo que vende son carnes frías, entonces por ese lado no vemos que pueda tener un impacto que pueda reducir las ventas. De hecho, es una de las empresas a nivel México que vemos que pueden tener en este sector un mayor rendimiento. Puerto de Liverpool es la segunda empresa con mayores ventas en el sector de tiendas departamentales en México. Esta de acá, más que Sigma y Cencosud, ha mejorado su proceso de digitalización, creciendo en más de 26% en lo que es el e-commerce. Principalmente ha tenido un buen desarrollo en Suburbia. Esta es una nueva unidad reciente que tienen, es la que ha tenido mayores ventas y la que ha producido que el ratio de apalancamiento neto se sitúe en 0.72. Al igual que las tarjetas, el sector de tarjetas de crédito en esta empresa ha aumentado en 1.6% interanualmente. Entonces, a pesar del coronavirus, vemos que este tipo de empresas pueden tener incluso una mayor demanda. Pasando al sector de las petroleras, en el caso de Ecopetrol, esta es una de las 4 más grandes a nivel Latinoamérica, ha mantenido márgenes sólidos. Como pueden ver, con respecto al EBITDA tiene un margen de más del 40% a pesar de la coyuntura actual, lo cual se sitúa muy por encima de la industria, un ratio de apalancamiento reducido. Esto le da una ventaja sobre la industria petrolera en un contexto de mayores subidas de precio. Con respecto a Minsur, que ya es minería, Minsur es parte del grupo Breca, lo que hacen ellos es vender estaño y vender oro. Vemos un upside tanto en los metales base como en los metales preciosos. En el caso del estaño vemos un mejor rendimiento, dado que este es un metal industrial, principalmente está en la producción de vidrio. Entonces, tanto como el cobre terminan siendo metales base que crecen con la industrialización a nivel mundial, ¿no? Y vemos por el caso del oro que por mayores volatilidades y por mayores tensiones comerciales y geopolíticas en torno a lo que puedan decir Estados Unidos y China, el precio del oro se ha mantenido arriba, ¿no? Entonces, por ese lado vemos que, a pesar de que tenga menores volúmenes, por lo cual tuvo menor cash cost en oro, vemos que el precio se mantiene todavía en máximos y esto podría devolverle una mayor rentabilidad a la empresa. Vemos que Minajusta está al 86%, este es un proyecto de cobre que terminaría siendo bastante rentable para Minsur en el caso de que continúe la reapertura económica a nivel mundial. Bueno, estas son las empresas que se encuentran dentro de la cartera Investment Grade. Tratamos de buscar la mejor rentabilidad posible, como dijo Sebastián, dentro de las compañías más solventes y las más estables. Luego, en la cartera High Yield, lo que estamos viendo son buscar bonos de los más seguros dentro de una cartera con altos retornos y de altos riesgos. Es decir, es un poco lo contrario de lo que estábamos haciendo con Investment Grade. Ahí buscábamos las más rentables dentro de un sector de menos riesgo. Acá dentro de un sector de más riesgo buscamos a las compañías que pueden ser las más seguras, ¿no? Por ese lado, la clasificación de riesgo principalmente es W. Entonces, dentro de la composición sectorial mantenemos también consumo masivo, que termina siendo un sector bastante defensivo, e incorporamos el sector de utilities, que es igualmente defensivo. Entonces, en este caso lo que estamos viendo con respecto, por ejemplo, al sector de utilities, es que tomamos energía eléctrica a nivel local en Perú y Colombia, y una empresa de saneamiento a nivel Brasil, que también es local. Entonces, por ese lado vemos que la demanda de este tipo de productos no se vería afectada por el coronavirus en gran medida, lo cual no debería de reducir las métricas. Y con respecto al consumo masivo, en este caso también estamos tomando empresas que puedan tener que puedan ser contracíclicas, que no les afecta mucho el tema del coronavirus, por el tema de la exposición a diferentes tipos de mercados, por el tema de un mayor crecimiento de la digitalización de sus negocios. Algo que también es importante mencionar es que hay algunas de las empresas en consumo masivo que pueden verse afectadas por un tema de la cadena de suministros, entonces también es necesario ver las empresas que puedan tener un menor impacto con respecto a esto. Es decir, muchas de las empresas han tenido que cambiar, por ejemplo, la rotación de inventarios para poder mantener los inventarios fluyendo
diariamente, dado que los consumos ahora son un poco más erráticos. Entonces eso también hemos tenido que tomar en cuenta para tomar ese tipo de empresas, ¿no? El sector de telecomunicaciones, de hecho, es uno de los más beneficiados en el tema por la coyuntura actual, dado por la cuarentena que han tenido diversos países y el aislamiento social a nivel mundial. Lo que se ha visto son un mayor tráfico de ventas en el primer trimestre. Es un sector, de hecho, ampliamente digitalizado, potenciado por el e-commerce a nivel local e internacional. Entonces, por ese lado vemos que también es un sector que valdría la pena sobreponderar y en mínima medida mantenemos energía por un caso en especial que es Hantoy. Entonces, ahora los países a los que nosotros sobreponderamos terminan siendo Perú y Brasil. En el caso de Perú, lo mantenemos por su solidez fiscal, tiene unas reservas internacionales netas que representan el 27% del PBI nominal, el cual es el mayor de la región, una deuda pública de las más bajas con respecto al 25.4% del PBI. Se destaca además la baja inflación, que se encuentra dentro de las métricas del BCR del 1 al 3%. Con respecto a Brasil, lo que estamos haciendo es tener dos tipos de compañías, una que pueda tener muy bajo riesgo con respecto al coronavirus, como les mencionaba, es el caso de utilities, dado que mantenemos una en el caso de Brasil, la de saneamiento, mientras que mantenemos otras empresas que puedan tener una exposición mayor a nivel internacional, a otros mercados como el europeo y el asiático, que les voy a mencionar en un momento. Entonces, con respecto a las acciones a los bonos que componen estas carteras, esta cartera de High Yield, principalmente vemos ahora el caso de las utilities, AGEA, Inkia y Termocandelaria. AGEA es la de saneamiento a nivel Brasil. El apalancamiento ha bajado del 8% a 3.1. Este apalancamiento parecería alto, pero es gracias, o bueno, debido a una adquisición de Aguas de Manaus. Esta adquisición ha permitido a la empresa tener un 40% más de EBITDA y mantener su margen sobre el 70%. Entonces vemos que el apalancamiento puede estar relativamente elevado, pero vemos que ha bajado y vemos que esto está apoyado por una generación de flujos. Entonces, debido a esto, vemos que es una de las acciones que pueden terminar siendo bastante rentables y bastante seguras, debido a que su mercado se ha visto afectado en lo más mínimo con respecto al coronavirus, ¿no? Dentro de Brasil mismo. Y bueno, mantiene a su vez concesiones que le permiten un flujo por más de 28 años, debido al tipo de contratos que ellos mantienen, ¿no? Con el Estado. En el caso de Inkia Energy, el 57% de la deuda está al 2027, ha tenido un mejor desempeño principalmente en Perú. Vemos que es una empresa que está ampliamente diversificada en Centroamérica y algo que también le ayuda es que es líder a nivel Perú gracias a Calpa Generación. Entonces vemos que por un lado en Centroamérica pueden tener rendimientos ahora estancados, pero vemos que ha crecido en Perú. Entonces a este nivel local vemos que los flujos que pueden venir de otros países como Nautilus, por ejemplo, dado que esta es una holding, Nautilus es uno de las subsidiarias, vemos que estos flujos podrían tener mayores rendimientos aquí localmente, dado que acá sí es el mayor actor, ¿no? En generación de energía. Termocandelaria es líder en energía térmica en Colombia. Lo que hemos visto es un alto apalancamiento que se ha reducido gracias a una mayor generación de EBITDA. Es una empresa que tiene una muy baja exposición al FX, esto gracias a la estructura de sus balances. Y esto sería más o menos lo que vemos con respecto al sector de utilities. Como les digo, AEGEA, Inkia y Termocandelaria tienen exposiciones reducidas a lo que es el coronavirus, dado que todas son de generación, bueno, Inkia y Termocandelaria son generación de energía eléctrica, el cual no hemos visto que hay una demanda reducida a nivel internacional. En el caso de AEGEA tampoco vemos que pueda haberse afectado en términos de su EBITDA, entonces por ese lado vemos que las tres han tenido un nivel de riesgo bastante menor al de la industria a nivel internacional, ¿no? Con respecto al sector de telecomunicaciones, mantenemos compañías con adecuados niveles de apalancamiento, con resultados que están por encima de sus comparables. Con respecto a Tigo, estos son líderes en Centroamérica. La utilidad neta ha pasado de ser negativa a $149 millones.
Esto de aquí ha sido gracias a la que han reducido su posición en África y tienen un 95% de sus operaciones en Latinoamérica ahora. Entonces eso termina siendo bastante positivo para la empresa, dado que está mejorando sus ratios, y esto principalmente porque se está concentrando en el core business de la empresa, que es ahora Centroamérica, ¿no? Latinoamérica, pero principalmente Centroamérica y Colombia. Esto termina haciendo que las ventas orgánicas aumenten. En el caso de Axtel, esta de aquí también ha tenido mejores márgenes que sus comparables, esto por mayores flujos y eficiencias operativas. Vemos que tiene ratios de apalancamiento menores. Con respecto a las métricas que ellos tienen, 3.2 en apalancamiento neto versus 3.4 de sus comparables, y cobertura de intereses de 3.18 versus 2.99. Entonces, por ese lado vemos que las dos pueden tener un mejor upside en el caso de un mejor rendimiento. En el caso de Tigo, por el lado del hecho de que se están centrando en su core business en Centroamérica, y por el lado de Axtel porque vemos que mantiene una calificación crediticia y en general métricas crediticias bastante sólidas. En el caso de consumo masivo, mantenemos Adecoagro, JBS y Camposol. Adecoagro y JBS son brasileñas, y Camposol es peruana. Entonces, lo que vemos es que si bien Brasil puede tener un mayor nivel de riesgo país, lo que vemos es con respecto a JBS, que ellos tienen, principalmente las ventas que ellos tienen se dan tanto en Estados Unidos como en Asia. Entonces, al ser un líder mundial en producción de carne y ser altamente diversificada, vemos que el apalancamiento neto no ha aumentado a los niveles a los que sus comparables lo han hecho, debido a esta gran diversificación, ¿no? Me refiero a las de consumo masivo a nivel Brasil. Entonces, vemos que la deuda neta se está reduciendo y vemos que ha mejorado tanto en volúmenes como en precios, principalmente en el mercado de Estados Unidos. En el caso de Adecoagro, que también mencioné que también es una de consumo masivo a nivel Brasil, el apalancamiento neto se mantiene relativamente estable, bajo en 2.32. Vemos que la deuda neta sobre el patrimonio es bastante menor, ¿no? Adecoagro se mantiene bastante buena. Lo que ha situado a Adecoagro, a pesar de que tiene métricas súper buenas, como podemos ver, es la exposición que tienen a Brasil y Argentina. Sin embargo, lo que hemos visto en estos últimos 2 trimestres es que ellos han tenido unas mejores condiciones climatológicas. Ellos normalmente lo que hacen cuando no tienen buenas condiciones es vender parte de sus embrios, o sea, parte de sus activos, para poder seguir generando caja. En los últimos 2 trimestres hemos visto que la compañía no ha hecho eso, porque ha tenido un mejor desempeño en volúmenes. Entonces, a pesar de que tenga exposición a Brasil y Argentina como país, vemos que ellos tienen un principal driver, que es las condiciones climáticas, y estas han terminado siendo positivas. Entonces, por este lado vemos que ellos no terminan afectándoles tanto el hecho de encontrarse en Brasil y Argentina, sino que vemos que al no tener que vender activos, al tener que generar mayores flujos, principalmente por mayores ventas y mantener un apalancamiento bajo, vemos que la compañía ha tenido un rendimiento bastante estable, ¿no? Y por eso la ponemos dentro de la cartera. En el caso de Camposol hemos visto un mayor crecimiento de exportaciones de paltas y blueberries. Esta, al igual que JBS, tiene una exposición alta a Europa de más del 32%. Cuenta con un apalancamiento 3.5, sin embargo la cobertura de intereses está sobre un 5.5, lo cual demuestra solidez crediticia, y el margen de EBITDA sobre 33%. Entonces, estos buenos márgenes, más una condición crediticia bastante buena, aunado al hecho de que la mayor exposición de Camposol sea al mercado europeo, vemos que por este lado la compañía podría tener un mejor rendimiento. Con respecto a San Miguel Industrias, que también es de consumo masivo, vemos que ellos son parte del grupo Nexus, de Intercorp. Ellos han mantenido la producción por su relación con el consumo no discrecional. Principalmente a lo que ellos se dedican es a la producción de botellas de plástico. Entonces, por ese lado vemos que no se ha visto afectado en mayor medida su nivel de producción. Vemos que el crecimiento orgánico de volúmenes ha sido de 6.6%. Hemos visto que puede tener mayores costos en lo que respecta a resina en los últimos trimestres, pero vemos que por el momento no ha afectado esto en los márgenes. Entonces, por este lado vemos una mayor producción y mayores volúmenes de la empresa, a nivel local principalmente. Y por último, en el caso de Hantoil, mantenemos una posición por el tamaño de las reservas que mantienen a nivel local, así como una generación suficiente de efectivo
Como pueden ver, esta tienen 2 lotes de gas natural, los cuales son los más grandes de nivel Perú. Su cobertura de interés está en 6.7, y por eso mantenemos a la compañía, dado que creemos que en calificación crediticia se mantiene bastante estable por el momento. Vemos que podemos estar esperando mayores niveles del precio del petróleo, lo cual, debido al tamaño de los lotes que mantiene, podría tener un mejor rendimiento, ¿no? Entonces, esto con lo que respecta a la cartera de High Yield. No sé si quisieras agregar algo más, Sebastián. Sí, bueno, son básicamente compañías en las que vemos que pues están apalancadas respecto a su patrimonio, y eso las lleva a condiciones de estar en high yield, pero son compañías que tienen niveles de apalancamiento, o sea, deuda entre EBITDA, ¿no? O cobertura de intereses, que son relativamente no tan alarmantes, o sea, tienen una capacidad para generar caja, y como les comentamos en un inicio, la idea de esta cartera high yield es tener una exposición ahorita a sectores un poco más defensivos o sectores donde vemos una oportunidad, ¿no? Por ejemplo, el caso de Hantoil, ¿no? Es una compañía que está bastante apalancada, pero sus niveles de generación de caja son buenos. Entonces, ese tipo de cosas en un contexto en el que el petróleo está bastante bajo, digamos, es una oportunidad para que nosotros vemos, ¿no? Entonces, creo que, digamos, en César, en líneas generales has explicado muy bien, digamos, los highlights de cada compañía. Esas son las carteras. Algo que me parece que es importante mencionar es que, bueno, como ustedes se habrán fijado, las rentabilidades de las carteras, pues en el caso de la cartera High Yield, el cupón, digamos, si uno compra el bono, el cupón que va a recibir va a estar alrededor del 6%, ¿no? Y en el caso de la cartera de Investment Grade va a estar alrededor del 4 o 5%, ¿no? Pero es importante entender que en el caso de los bonos, a diferencia de las acciones, bueno, el componente del cupón y la ganancia de capital se dan, es como pensar, digamos, que no, que solamente una acción existe por el dividend yield, ¿no? O sea, que no hay una ganancia de capital que se pueda dar en un bono. Y a veces, digamos, las personas, digamos, que no están en el mercado, no pueden ver cómo se mueven los precios de los bonos, o no pueden, digamos, digerir un poco cómo eso se vería reflejado en una rentabilidad, ¿no? Entonces, hemos hecho un escenario de sensibilidad de tasas como para que puedan ver, digamos, el impacto que puede tener en el precio una variación de las tasas. Y a su vez también les quiero mostrar en este slide que César ahí lo ha pasado, es entender qué es mucho, qué es poco en lo que son variaciones de tasas, ¿no? Ahí pueden ver el Credit Default Swap de Perú, que es una medida de riesgo de Perú, ¿no? Es, digamos, como decirlo, el premio que tiene que estar por encima de los bonos del Tesoro americano, que tiene que pagar un bono peruano. Entonces, durante la crisis, esa medida de riesgo subió desde los 40 básicos hasta 160 básicos, ¿no? Y ahora, en línea con todo el mercado, como deben haber visto, los mercados han rebotado, y por lo tanto la percepción de riesgo de Perú también se ha reducido en línea con ese mercado. O sea, si uno pusiera arriba el S&P, digamos, ¿no? Es como un espejo, ¿no? Que se han comportado, digamos, en la misma medida. Entonces, un movimiento, digamos, de 60 básicos o de, digamos, 80 básicos se podría considerar que es un movimiento fuerte, ¿no? Entonces, eso como para tenerlo un poco en perspectiva. Entonces, como pueden ver en el siguiente slide, nosotros hemos hecho unos dos escenarios, uno de subida de tasa de 50 básicos y uno de bajada de tasa de 50 básicos, para mostrar la sensibilidad que tendrían las carteras ante ese cambio, ¿no? Entonces, en el siguiente slide pueden ver el primer escenario, ¿no? Que sería una bajada de tasas, que sería el escenario ideal, en el cual tú compras los bonos y recibes tu cupón, ¿no? Que, como les dije, en el investment grade está alrededor del 4 o 5%, y en el caso del high yield alrededor del 6%, pero como bajan las tasas de 50 básicos, uno tiene una ganancia de capital, ¿no? Lo que podría hacer en un escenario de 6 meses de un rally como ese, que la rentabilidad que uno tenga en la cartera investment grade pueda ser, digamos, del 9%, en la cartera high yield del 10%. Pero ahí no quisiera que se confundan un poco, porque podría decir, oye, no, la cartera investment grade rinde como que casi lo mismo que la high yield. El tema está que, obviamente, en una cartera high yield, un rally va a ser mucho más fuerte de las tasas.
Y eso es un punto, el primer punto. Y el segundo punto es que la cartera high yield va a tener una duración más baja. ¿Qué es la duración? En la sensibilidad ante las variaciones de las tasas en el precio, ¿no? En la cartera Investment Grade hemos tenido que tener un poquito más de duración para poder conseguir una mejor rentabilidad. Entonces, por lo tanto, es más sensible ante una variación de las tasas. Pero si es que hubiese un rally, digamos, una sensación de quiero tomar riesgo en el mercado, el rally que se vería en las carteras high yield no va a ser 50 básicos, probablemente va a ser mucho más, ¿no? O sea, si uno ve cómo se han comportado los bonos en términos de tasas durante la crisis, se ven movimientos de 300 básicos, ¿no? O sea, se ven movimientos mucho más fuertes en los bonos, ¿no? Entonces, pero eso, digamos, me lleva a poder mostrarles a ustedes en el siguiente slide un poco también la idea de la renta fija, que es la preservación de capital, ¿no? O sea, uno con un movimiento fuerte de 50 básicos, que es un movimiento fuerte de 50 básicos, uno igual puede estar preservando capital porque tiene los cupones, ¿no? Que amortiguan un poco la caída del precio, ¿no? Entonces, eso, digamos, era como para un poco de, digamos, de teoría, no sé, básica de lo que es renta fija, como para que la gente también un poco pueda entender la volatilidad que puede haber, que obviamente es menor que la de las acciones, pero que igual existe, ¿no? Y que cuando uno, digamos, también maneja de una forma activa este tipo de portafolios, puede encontrar oportunidades que puedan llevar la rentabilidad del portafolio por encima del yield que uno compra, ¿no? A veces, de repente, las personas comparan los bonos con lo que sería un depósito a plazo o ese tipo de instrumentos, que bueno, en una cartera en dólares, los depósitos a plazo en dólares son mucho más bajos de lo que cualquiera puede conseguir en soles, ¿no? Uno va a conseguir un depósito a plazo en soles, puede conseguir un 5% sin problemas, ¿no? Pero en dólares obviamente son menores. Y por eso yo decía, pues, tú muestras una rentabilidad del 6% y dices, ¿por qué me tomaría ese riesgo, no? Cuando tengo una idea de tasas, pero no, al final, si hay un rally, la rentabilidad que puedes tener puede ser mucho mayor que ese yield que estás comprando. Entonces, esa es la idea, digamos, que quería transmitir con estos dos últimos slides. Así que nada, si alguno desea hacer alguna pregunta adicional, pues bienvenido. Les agradecemos mucho que estén acá. Ahí están los datos de contacto, el mío, ¿no? Sebastián Document, me pueden llamar a ese número que está ahí. El equipo acá, Patricio Luza, yo soy Revilla y César también, que ya lo conocen. Estamos a su disposición para lo que necesiten. Bueno, nosotros, algo que también es importante mencionarles es que nosotros vamos a estar, así como cuando sacamos las carteras de renta variable, las vamos a estar revisando y les van a llegar a su correo a nuestros clientes, ¿no? Y las vamos a publicar también para el resto de personas que todavía no son nuestros clientes, todos los cambios que hagamos con estas carteras, ¿no? La idea es que vayan viendo y vamos a mostrarles cómo va la rentabilidad de la cartera, para que también un poco puedan interiorizar en este caso en particular, que es un mercado que no se puede seguir tan fácilmente, cómo serían las rentabilidades que uno puede adquirir, ¿no? Entonces la idea es que ustedes pues nos sigan y si tienen alguna duda pues nos contacten, ¿no? Bueno, eso sería. Muchas gracias. Gracias. Mira, acá hay una persona que prescrito algo. Mira, ¿cómo es el proceso para comprar estas carteras? Gracias, Arturo. Mira, para comprar estas carteras, pues básicamente la idea es que primero uno se escriba como cliente con nosotros. Si tú ya eres cliente con nosotros, pues lo que podemos hacer es ver, digamos, el tamaño del dinero que tú cuentas para comprarlas, porque la idea es de que en este tipo de instrumentos hay unos costos fijos que son un poco más altos que en el caso de la renta variable. Eso es una realidad, ¿ok? Y eso pasa porque los bonos están diseñados pues para invertir un monto más grande, ¿no? No es tanto para especular, porque pues cuando uno tiene dinero, uno normalmente va a tratar de invertir en cosas más seguras la mayoría de su portafolio y una parte más pequeña a algo que le puede agregar un poquito más de rentabilidad que serían las acciones, ¿no? Entonces, en ese sentido es que
es natural que el costo fijo de invertir en bonos sea un poco más alto. Entonces, habría que ver de qué tamaño sería la inversión para ver cuántos bonos uno podría comprar, ¿no? Eso sería lo principal. Y luego, pues básicamente es nada, dar la orden, nosotros te cotizamos a qué precio te podemos dar los bonos. En el caso de la renta fija, nosotros no cobramos comisiones, nosotros lo que hacemos es operar intermediando, pero también existe la posibilidad de que si un cliente prefiere trabajar de otra forma, también se haga de esa manera. Pero tiene que ver un poco con, porque, digamos, estos bonos, el precio que uno paga por ellos es también la liquidez que puede tener estos papeles, ¿no? Pero esas serían, digamos, las dos formas en las que se podría trabajar. Y bueno, obviamente también habría que hacer un análisis del nivel de riesgo que uno quiere tomar para ver, pues, si es que se te acomoda mejor una cartera investment grade, o de repente una cartera high yield, o de repente un mix de ambas, también se puede diseñar, pero creo que es algo bastante personalizado como para cada persona. O también de repente uno puede querer comprar solamente un bono, ¿no? Porque tiene de repente otras inversiones en otros lugares, ¿no? O sea, o simplemente el ticket no le alcanza para comprar varios bonos, ¿no? Entonces eso también puede ser una opción, ¿no? Bueno, el tema de los montos mínimos, yo diría que en este tipo de instrumentos los montos mínimos tienen que ir por lo menos $10,000 para arriba, ¿no? Para lo que es los bonos internacionales que les comento, ¿no? Eh, lo segundo sería, que quería consultar era, en este caso hemos hablado de bonos corporativos. ¿Hay una forma de hacer abonos que protejan contra la inflación? Sí, o sea, nosotros también podemos comprarles bonos de ese tipo, tesoros, podemos conseguirles, o sea, con Renta 4 pueden comprar todos los bonos, digamos, internacionales que hay. O sea, hay bonos así como estos de empresas americanas, ¿no? De empresas europeas, hay bonos en euros, hay bonos indexados a inflación, o sea, hay diferentes instrumentos que se pueden conseguir, pero obviamente en esta primera aproximación que estamos teniendo, estamos mostrando las empresas, digamos, de Latinoamérica, empresas bonos más, digamos, plain vanilla, que simplemente uno busca la tasa y digamos que uno pues, puede conocer el crédito, ¿no? Que es lo más cercano, digamos, a lo que puede ser una acción, digamos, ¿no? Como para ir introduciendo ese tema. Sí, estos bonos, los cupones que estamos mostrando son en dólares. Correcto. Bueno, bueno, muchas gracias, Alejandro, el señor Willy y Arturo por las preguntas que nos han hecho. Pues nada, estamos a disposición de todos ustedes y nuevamente muchas gracias por la asistencia. El costo fijo, sí, o sea, los costos fijos para operar van variando, nosotros operamos con diferentes custodios, entonces yo te podría dar mayor detalle de eso, de repente, si es que te damos una llamada, Arturo, de repente puedes dejarnos tu contacto para darte una llamada y comentarte un poco el tema de los costos, ¿no? Pero es que depende bastante de por dónde lo operamos las cosas. Listo, pues, muchas gracias. Estamos en contacto. Hasta luego. Hasta luego.